Demos lectura a unos versos de la palabra del Señor. Nos vamos a ubicar en el libro de Daniel en el capítulo 1. Ubicaremos Daniel el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versos de Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Note las instrucciones que le dio. ¿A quién llevarían primero? ¿Quién sería el primer grupo de cautivos que serían llevados a Babilonia? Verso 3. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Ven de qué personas eran estas? Tenían que ser del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Es normal, por lo menos en mi caso, que al hablar de un gran autor, un gran profeta, especialmente un gran escatólogo como Daniel, tal vez el más grande escatólogo de la Biblia, de toda la Biblia, es Daniel. Y al hablar de su profecía, pues de todas formas hay que hacer una breve introducción hablando de quién es él. ¿Quién fue Daniel? En el capítulo 39 de Isaías que leímos en la introducción, noten que cuando Ezequías convaleció de la enfermedad y se recuperó, recibió los enviados de Babilonia y cometió el gravísimo error de una generosidad innecesaria, de mostrarle todos los tesoros, hasta el lugar, hasta el cuarto de armas donde tendían las armas, todo cuanto había de valor en la casa de Dios y en la casa de David su padre, todo esto se lo enseñó a los enviados de Babilonia. Eso no agradó a Dios, porque Dios sabía lo que vendría y le envió al profeta Isaías. Le envió el profeta Isaías para que le dijera a Ezequías el enorme error que había cometido. Y le dijo, mire, de allá, de esa tierra del encinar o de Babilonia, vendrán mañana y se llevarán todo lo de valor que hay aquí, e incluso el pueblo, comenzando por los hijos que nacerán de ti, es decir, tus nietos y demás descendientes que nacerán de ti, serán llevados a Babilonia, a la casa del rey Nabucodonosor, y serán puestos como eunucos en la casa del rey, es decir, los príncipes de la tribu de Judá, los príncipes todos de la tribu de Judá, serían castrados
y puestos a disposición del jefe de los eunucos en la casa real de Babilonia. Todavía es la discusión. Esto tenía un doble propósito. Primero, el Mesías vendría de la tribu de Judá. Si se castran todos los descendientes de la tribu de Judá, ¿por dónde vendría? ¿A través de qué simiente vendría el Cristo? Que tiene que venir de la descendencia de David por la tribu de Judá. Y si todos los descendientes en la tribu de Judá son castrados, milagrosamente Dios sabe cómo hace las cosas. Y por ahí a alguien se le pasó por alto un Zorobabel y es el único que no castraron. El único que no castraron de esa tribu, que más tarde fue nombrado por el mismo rey de los persas como gobernador de Judá, ya en el regreso de la diáspora o de la cautividad. Entonces, Dios hace las cosas. De ahí que usted mira la genealogía de Jesús y mirando la genealogía pasa por Zorobabel, el único que salvó por ahí. Tal vez muchos no entiendan eso, pero eso es importantísimo. Amén. Bien, gracias a Dios. Entonces, cuando hablamos de Daniel y cuando hablamos de sus compañeros, estamos hablando de unas personas muy bien formadas, porque fuera en Israel o en cualquier otro reino de aquel entonces, todos los descendientes de una familia real eran rigurosamente sometidos a la mejor preparación. De ahí que el rey Nabucodonosor le encargó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que llevara jóvenes en primer lugar que fueran del linaje real. Segundo, que fueran jóvenes entendidos, que fueran jóvenes sabios, que fueran jóvenes sanos y que fueran jóvenes sin tacha. Tenían que ser casi personas perfectas. Amén. Son los requisitos que le puso. Es lo que dice ahí. Quiere decir que Daniel era ese hombre sabio, era ese hombre entendido, era ese hombre, ¿qué más dijimos? Sin tacha, aparte de ser descendiente o pertenecer a la familia real. Amén, a la familia real de Judá. Ese es el hombre de quien heredamos todo esto que ustedes ven aquí y muchísimo más. Si ya era un hombre sabio y bien preparado en todas las ciencias y letras, por lo menos hebreas, de toda la cultura hebrea y ciencia que había logrado desarrollar los hebreos, y ahora es llevado con sus compañeros y es puesto a estudiar 3 años más en Babilonia. Quiere decir que lo de Babilonia fue un doctorado. Fue todo un doctorado para él esos 3 años. Y al cabo de los 3 años tendría que comparecer ante el rey y su corte, que es la que los probaba o aprobaba los avances, si calificaban o no para pertenecer a los consejeros del rey de Babilonia. Estarían en la casa real y servirían de consejeros a los reyes. De ahí que la misión es bien importante para Daniel y sus compañeros. Se hizo toda esta preparatoria, ya ustedes conocen los detalles que están ahí en el capítulo 1 de Daniel, y pasados los 3 años fueron llevados no solamente Daniel, sino todos los demás estudiantes, que eran miles, traídos de 120 reinos que había conquistado Nabucodonosor en su tiempo, incluyendo Egipto, Siria, Libia y demás países. Eran en total 120 reinos que estaban desde arriba
desde Armenia, allá en los límites con Rusia, incluyendo Turquía, incluso los países del Mar Negro, como Hungría, Bulgaria, hacia abajo, todo lo que es Turquía, gran parte de lo que es Grecia, Israel, todo eso hacía parte del imperio babilónico. Entonces, de todos esos lugares se habían llevado, de las casas reales habían llevado muchachos, igual, jóvenes, bien preparados también, y los pusieron a estudiar a la par con los sabios y astrólogos de Babilonia, a la par con ellos. Y cumplida el tiempo de preparatoria de los 3 años o del doctorado, fueron presentados ante el rey y ante su corte. Veamos el resultado, verso 20 del capítulo 1 de Daniel. Aquí está Daniel y sus compañeros ante la corte, después de 3 años, y vamos a ver cuáles fueron los resultados. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, a Daniel y a sus compañeros los halló ¿cuántas veces? 10 veces más sabio que ¿quiénes? Que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Daniel y sus compañeros superaron a todo el mundo y lo superaron lejos. Alabanzas a Dios. Quiere decir, normalmente el máximo puntaje concedido a un sabio en Babilonia, el máximo puntaje que concedía la corte eran 6. 6 sobre 6, es decir, 6 para ellos era el número perfecto. Para nosotros, nosotros manejamos un sistema decimal, cuyo número principal o central es el 10. Para ellos no era, ellos que son los que inventaron esto de las matemáticas, el número principal de ellos no era el 10, sino el 6 o el 60. El 60 o el 6 era el número. Entonces aquí se califica de 1 a 10. Ellos calificaban de 1 a 6, porque ese es su máximo número, su número principal. Entonces, a los más destacados se les daba 6 en Babilonia. Era el máximo. Era como el 10. Si a uno lo califican de 1 a 10, le dan 10. Es la máxima calificación. El 6 era la máxima calificación para ellos en su sistema de la numerología. Y resulta que Daniel y sus compañeros sobrepasaron todo esto. ¿Ah? Se imagina la corte discutiendo con el rey. Hola, pero es que no solamente estos fueron más, sino que más que sabios que ellos, es que los doblaron, y más que lo lograron, casi los triplificaron. Vamos a tener que cerrar el ala de aquella puerta para que no nos vaya a tumbar. La corremos como estaba. No nos tumbe aquí el león, por favor. Casi por triple les ganan. Entonces, ¿se imagina la discusión? El emperador se consideraba un hombre 6, y estos casi 3 veces más sabios que el mismo emperador. 6, y ellos superaron a todos los sabios, porque no algunos, sino a todos los sabios de Babilonia por 10. Es decir, un máximo puntaje de 16.
Eso es como la calificación o la medida que que se hace hoy para medir la inteligencia de las personas, el coeficiente intelectual. Por eso Daniel alcanzó 16, Albert Einstein alcanzó 11, uno de los cerebros más desarrollados de tiempos cercanos a nosotros fue Albert, y alcanzó 11. Quiere decir, Daniel superó al más sabio que ha habido en estos últimos siglos, lo superó por 5. Aún Albert Einstein fue superado por 5 por Daniel. El único que superará a Daniel será el anticristo, el hombre de pecado. Va a ser el único hombre que va a superar a Daniel. Ezequiel capítulo, nos vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, del verso 1 en adelante, en una analogía con el rey de Tiro, se dice lo siguiente. ¿Estamos? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Dónde está el contexto en el Nuevo Testamento de ese pasaje? Segunda de Tesalonicenses, pero no, quedémonos ahí, no se mueva. Se los damos para que ustedes lo tengan ahí de referencia. Capítulo 2, verso 4. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el que va a poner su corazón como corazón de Dios y va a decir que es Dios? Pues el hombre de pecado o el anticristo, ¿correcto? Entonces, cuando está hablando de realmente está hablando del anticristo. El verso, ahí lo que sigue: he aquí tú eres ¿qué? Más sabio que Daniel. El único hombre que va a superar a Daniel será el hombre de pecado. Coincidencialmente, judío también. Coincidencialmente, de la tribu de Judá también. Los dos de la tribu de Judá. Daniel de la tribu de Judá, y el hombre de pecado o el hijo de perdición de la tribu de Judá será también. ¿Qué tal les parece? ¿Alcanzará un puntaje de cuánto? Lo superará por 2 y tendrá un triple 6. Será el único hombre triple 6, y en el lenguaje de los babilonios eso era súper. Porque si el máximo, la excelencia eran 6, y hay alguien que alcanza 3 6, porque ellos no medían de otra manera. Para ellos no ponían los 6 como nosotros los ubicamos. ¿Cómo escribimos nosotros? Nosotros escribimos izquierda, derecha, ¿correcto? Así escribimos nosotros, ¿cierto? Escribimos derecha. En hebreo, ¿cómo se escribe? Al contrario, derecha, izquierda. En arameo, ¿cómo se escribe? Y en árabe, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo ponían ellos? 6, 6, 6. 3 6 dan 18. Pero si los ponemos los 6 como escribiendo en español, ¿cuánto nota? 6, 6, 6. Poniéndolos como escribimos nosotros: izquierda, derecha. 6, 6, 6, 666. Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Note lo que dijo:
He aquí, hay sabiduría, el que tiene entendimiento, ¿qué es lo que dijo? Lea el número o cuente el número. Es un número para contar, no es un número para leer, no es un chip como algunos han especulado, no es un código de barras como otros especularon. No, aquí dice cuente el número, cuente. Es decir, había que contar. ¿Qué es lo que se contaba? 6, 6, 6. Que ya organizado, ¿cómo leemos nosotros esos 3 seises que están derecha, izquierda, derecha? Lo leemos como 666. Pero ¿cómo lo leían los babilonios que escriben? De arriba hacia abajo. 6, 6, 6. En chino, igual. Japonés, igual. De arriba abajo. ¿Ve? Qué sencillo. Entonces, en eso sabemos que el hombre de pecado será el hombre que logre el triple 6. El hombre del triple 6. Cuente el número. Porque es número, no de una máquina, es número de hombre. Es decir, es una medida humana. Es una medida humana, no es la medida de una máquina, no es la medida de un chip, no es la medida de un código, es una medida humana. Es número de hombre. ¿Correcto? ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Es número de hombre. Si es número de hombre, quiere decir que ellos acostumbraban medir los hombres por números. Amén. Listo. Con esta introducción llegamos a este hombre. En el capítulo 2 del libro de Daniel, vamos a encontrar el gran sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño. Cuando despertó, resulta que se le había olvidado el sueño y su objeto, es decir, solo sabía que había soñado, pero no se acordaba qué es lo que había soñado. Y reunió a todos los sabios, astrólogos, brujos, adivinos, para que le adivinaran cuál había sido el sueño y su interpretación. Y resulta que ninguno pudo dar con nada, porque le decían, pues cuéntenos, ¿qué fue lo que soñó? Nunca ha ocurrido que alguien sea consultado respecto de un sueño que se le olvidó, cuál fue el asunto del sueño. Y ahí, pues, ¿cómo le adivinamos y no sabemos qué fue lo que soñó? ¿Qué interpretación le damos? El rey se puso furioso, entró en ira y llamó al jefe de su guardia personal y le dijo, ¿sabe qué? Reúname todos los sabios y todos los brujos de Babilonia y les corta la cabeza a todos, todos los sabios. Los mata a todos. Entonces, Daniel no se había dado cuenta de eso. A última hora se informó por Arioc, que era el jefe de la guardia personal del rey, el que recibió esa orden del rey de matar a todos los sabios. Y le preguntó a Arioc qué es lo que ocurría. Arioc le contó lo que pasaba, lo que el rey había mandado, y por eso apresuradamente pidió que se le concediese entrar a la presencia del rey y pedir un tiempo para orar. El hombre de Dios sabe que Dios tiene la respuesta a todo. El hombre de Dios no necesita buscar en ninguna otra parte lo que necesita. Todo lo que un hijo de Dios necesite debe de encontrarlo en Dios. Amén. Porque con seguridad lo vamos a hallar en Dios. Aleluya. Y por eso este hombre Daniel, verso 19, vamos a ubicar el verso 19 del capítulo 2.
Aquí se reúne, va y busca a sus compañeros, príncipes también traídos de Jerusalén, Sadrach, Mesad y Abednego. Entonces, aquí dice, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. Qué hermosa oración. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los hombres y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Para ganar tiempo nos trasladamos al verso 31. Aquí está hablando ya Daniel con el rey. Y tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era, a ver, ¿era de qué? Esa es la estatua que vio en el sueño Nabucodonosor, esa que está ahí. Exactamente esa. Su cabeza era de oro. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Veis el trabajo magistral que hicieron los hermanos? Que el Señor los bendiga. Perfecto el trabajo. Mira el texto de la Biblia y mira cómo lo tradujeron. Esa es exactamente la estatua que vio Nabucodonosor, la que tenemos ahí delante de nosotros. Trasladémonos al verso 36. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, ¿qué? Aquella cabeza de oro. Entonces, el imperio de Nabucodonosor está representado ¿por qué? Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Correcto? Luego, ¿qué dice? Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Después se levantaría un segundo reino inferior, que es el de plata. En aquel tiempo el oro valía más que la plata,
Por eso Nabucodonosor o el reino babilónico se puso como la cabeza de oro, ya que llegó a ser el imperio más rico de la historia. El imperio más rico de la humanidad en la historia fue el imperio babilónico. Y después vino el reino de los medopersas, que fue inferior al suyo, y después es el de bronce. Y aquí está hablando de un cuarto reino. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ese último reino es el del anticristo. Ese que es en parte de barro y en parte de hierro y en parte de barro, será el último gran imperio del mundo, que es el que está próximo a comenzar, que ya está todo preparado para él. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianza, es decir, de tratados internacionales. La ONU, la OTAN, la OEA y demás tratados, demás organizaciones que hay, por alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Alabanzas a Dios. En la visión que vio Nabucodonosor, ahí va a seguir detallando el asunto. Se le va a decir, se le dice a Nabucodonosor, le dice a Daniel, que después de haber visto esa imagen Nabucodonosor, vio una gran roca, cortada no con mano humana, que cayó de arriba y desmenuzó la estatua. El primer punto donde la golpeó fueron los pies, ¿sí? La golpeó en los pies y luego se despedazó toda, es decir, pies, piernas, vientre, pecho, brazos, cabeza, y de esa gran piedra que cayó, se hizo un monte tan grande que llenó toda la tierra. ¿Está hablando de qué? De eso, que después de ese último rey, de ese último imperio, mezclado en parte hierro y en parte barro, después de eso se establecería un reino que no dejaría a su descendencia, sino que es un reino que permanece para siempre. Un rey que no dejará su reino a los hijos, porque es un rey que vive para siempre. Y el único rey que vive para siempre se llama Jesucristo el Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya.
Con esta información nos trasladamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Ya decía anoche que hay un interés enorme del Señor porque su pueblo sepa todo esto, que ha agotado los recursos en la parte educativa, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, hasta llegar como a ser un padre que le está enseñando a su niño con muñequitos, como si fuera un bebé que todavía no sabe leer, y entonces hay que comenzar a darle enseñanza con muñequitos, con plastilina. Eso es lo que el Señor está haciendo, ha hecho. Está tan interesado el Señor que nosotros sepamos todo esto. Que mira, el trabajo pedagógico al que se metió el Señor, coger muñequitos. Primero nos cogió aquel muñeco y nos lo desmenuzó, nos lo explicó por partecita. Mira esta cabeza, mira este pecho, mira este vientre, mira esas piernas, mira estos pies. Y ahora nos coge estas figuritas. Nos va a decir lo mismo. Quiere decir que cuando el Señor repite tanto una cosa es porque está bien interesado que uno la aprenda y la debe de aprender. Quiere decir que es muy importante. Si eso no fuera importante, el Señor no agotaría recursos con eso. Pero es muy importante. Tristemente mucha gente no le ve importancia a esto. Y claro, el Señor tampoco les verá importancia a ellos. Porque si uno no le ve importancia a las cosas de Dios, pues Dios tampoco le dará importancia a ellos. Y enseguida cuando les alguna calamidad, y Señor, ¿y por qué no me respondes? ¿Y por qué cuando el Señor llama no aparecen? ¿Y que dónde estaba Dios? ¿Y dónde está Dios cuando me pasa todo este desastre? ¿Y dónde estaba usted cuando el Señor lo estuvo llamando tantas veces? No, estaba muy ocupado. La respuesta que alguien le dio a una persona que sobrevivió al desastre de las Torres en Nueva York: ¿dónde estaba Dios cuando se moría toda esa gente? En el mismo lugar donde estaban ellos cuando el Señor tantas veces los llamó. En ese mismo lugar estaba Dios. Tantas veces los llamó Dios. ¿Y dónde aparecieron? No aparecieron. Cuando me llamen, yo no responderé, porque llamé y no quisieron oír. Amén. Comerán, por tanto, del fruto de su propio camino. Pero volvamos a esto. Capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, es decir, ya Nabucodonosor, cuando aparece esta nueva visión de Daniel, del capítulo 7, Nabucodonosor ya había muerto. El reino le había quedado a Nabonido, que era el rey natural que seguiría después de la muerte de Nabucodonosor. Pero Nabonido realmente era un holgazán y no estaba interesado en eso de tener que trabajar y atender gente. Entonces dejó a su hijo a cargo del reino, y su hijo fue Belsasar, y su hijo era un pobre alcohólico, un pobre borracho. En una borrachera de esa se murió. Capítulo 5 de Daniel. Aquí no nos inventamos nada, aquí está la Biblia. Amén. Entonces, ya en el reinado de Belsasar, Daniel tuvo esta visión. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Observen. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos en el cielo combatían en el gran mar.
Y vi 4 bestias grandes diferentes la una de la otra que subían del mar. La primera era como león. La primera bestia era como león. La segunda bestia era un oso. ¿Lo veis aquí? La tercera bestia, ¿ah? La tercera bestia, ¿no tenemos la tercera? Ah, sí, tenemos la del oso, que se levantaba más de un costado que el otro. Después de esto miré aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave, ¿las veis aquí? Y en sus espaldas tenía 4 alas de ave, en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. 1, 2, 3, 4. ¿Tenía cuántas cabezas? 4 cabezas. Velas ahí. El leopardo. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene este dragón? 10. 10 cuernos tiene este dragón que hay ahí, o esa bestia. ¿Correcto? ¿Es muy diferente a las otras, sí o no? Muy diferente a un león, muy diferente a este oso, muy diferente a ese leopardo. Ya era una bestia completamente diferente. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue después? Mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Ese lo vamos a ver cuando veamos el Apocalipsis 17, que también vamos a tener una bestia. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que estos cuernos tenían ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta dónde queda mirando Daniel lo que tiene que ver con esas bestias, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño que va a salir de aquí, de este mismo, será el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Apocalipsis 18 y 19. Y habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él,
y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Quién será ese rey? Ese hijo de hombre que aparece viniendo en las nubes del cielo. Alabanzas a Dios. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Mire cómo aquí va la interpretación de todo lo que hasta aquí ha visto. ¿Cuál es la interpretación? Estas 4 grandes bestias son ¿cuántos reyes? 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Lo dice sí o no? Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve un deseo de saber la verdad acerca de las 4 bestias que eran tan diferentes de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenía, la cuarta, que era diferente de todas las otras, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, Israel, en el tiempo de la gran tribulación, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a todos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de todos los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo en árabe es tiempo, es un año, tiempo son 2 años, y medio tiempo es medio año. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, es decir, ese último rey. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel,
mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto. ¿En dónde lo guardó? En mi corazón. Amén. Dicho esto, y la explicación está ahí dada por el ángel, ¿sabemos lo que representa entonces cada una de estos muñequitos, de estas bestias? Un reino. Dijo, inicialmente son 4 reinos, que se van a levantar 4 reinos seguidos. Babilonia, la cabeza de oro. El torso con brazos de plata, medo-persas. Griego, el imperio griego de Alejandro, simbolizado bajo el símbolo de el leopardo con 4 cabezas. ¿Por qué este oso tiene 3 costillas en la boca? Llama la atención. El imperio medo-persa realmente eran 3 reinos que se habían unido. Se había unido un imperio que se llamaba de Abilinias, un reino que se llamaba Abilinias, que es lo que hoy es Bulgaria, a orillas del Mar Negro, una parte de Turquía, conocida como Traconiti, en aquel entonces, una parte de lo que hoy es Turquía, o lo que fue Anatolia hasta el año 1935, y lo que hoy es Irán, Entonces por eso aparece este oso como si tuviera 3 costillas, indicando que 3 reinos que aunque originalmente eran rivales, se unieron para hacerle la guerra. Este oso, con sus costillas en la boca, que son 3 reinos pequeños, se unieron y los 3 le hicieron la guerra a este que era el grande. Y lo vencieron. Vencieron a Babilonia, ¿correcto? Por eso las 3 costillas. ¿En qué año pasó todo esto? Ya ustedes lo saben. Año 605 comienza o es invadida Judea. Él comienza a gobernar el año 606 antes de Cristo. Pero en el año 605 invadió Judea y llevó los primeros cautivos, que fueron Daniel y sus compañeros. Año 605. Ahí comenzó la cautividad. ¿Hasta cuándo gobernó Babilonia? Hasta el año 539 antes de Cristo. ¿Cuántos años habían pasado hasta ahí? Del año 605 al año 539. No. ¿Han pasado? No. Están muy mal en matemáticas. Del año 605 al año 539. 66 años, eso sí es correcto. Habían pasado 66 años. Por eso Daniel estaba preocupado, porque la profecía había dicho que estarían en Babilonia 70 años. Y si ya es el año 66, ya es el año 66 cuando está ya gobernando los medo-persas. Y Daniel, capítulo 9, vamos al capítulo 9 de Daniel ahora, comienza a estudiar las profecías. Mire, en la proximidad del cumplimiento profético, lo que el pueblo del Señor necesita hacer es volverse a las Escrituras. Siempre los avisos más importantes de Dios están en su palabra. No están por ahí en algún cuentero ni en algún estafador de esos que estafan en nombre del Evangelio. No, en las Escrituras. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, es decir, se está en este reino. Darío, hijo de Asuero, es medo-persa. De la nación de los medas,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, es decir, sobre Babilonia. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré y atentamente en los libros, el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿En cuántos años duraría la desolación de Jerusalén? 70 años. Y mire lo que sigue. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel ve que esa fecha se aproxima. 70 años y ya son 66. Quiere decir que estamos a 4 años de que se cumpla la profecía. Y cuando se cumpla la profecía ya no pueden estar los judíos en Babilonia. Ya tienen que haber salido de allá y haber regresado a su tierra. Pero no hay señas por ninguna parte. No hay señal. Especialmente porque los judíos se han acomodado muy bien en Babilonia. Al principio fueron esclavos, fueron maltratados, fueron menospreciados, pero con el tiempo fueron acogidos y con el tiempo se volvieron artesanos, hombres de negocio, personas importantes en Babilonia, y se enamoraron de Babilonia y ya no querían salir. Ya no estaban pensando en salir de Babilonia. Por ellos se quedarían todo el resto de la vida en Babilonia. Como pasa con la iglesia. La iglesia poco a poco se ha ido acomodando aquí. Se ha ido acomodando. Y hay otros más acomodados que dicen ser iglesia del Señor y son buscando cargos políticos y puestos políticos por ahí. Esos sí que más acomodados son. Predican la Biblia para conseguir votos, no para conseguir almas para el cielo, sino para conseguir votos que los lleven a los puestos. Eso es lo que pasa aquí. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está de viaje. La iglesia del Señor no está buscando curules aquí o allá. La iglesia del Señor tiene su puesto arriba. Alabanzas al Señor. Y Daniel está desesperado estudiando las Escrituras y buscando una respuesta de Dios. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, muestra ahora. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios,
para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra ti pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que nos sacaste, pueblo, de la tierra de Egipto con tu mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en la tierra alrededor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no nos elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Alabanzas a Dios. Así sigue pues la oración de Daniel, confesando sus pecados, justificando a Dios, diciendo: nada de lo que le ha pasado a mi pueblo, lo que le ha pasado a nuestros padres, en nada es culpable Dios. Todas las desgracias y todos los problemas en que nos hemos metido es culpa nuestra y no de Dios. Todos los problemas que nosotros como humanos nos ganamos es culpa nuestra y nunca de Dios. Toda calamidad, todo desastre en el que caemos es culpa nuestra y no es de Dios. Porque si obedecemos a Dios, o si hubiéramos obedecido a Dios todo el tiempo, jamás ninguna desgracia nos vendría, ni siquiera ninguna enfermedad, según Éxodo 15. Pero todo nos ha venido porque hemos pecado contra Dios. Alabanzas a Dios. Y hoy que estamos como Daniel, examinando las profecías de la Escritura, para saber que el tiempo, Daniel estaba examinando las Escrituras, la profecía, capítulo 25 de Jeremías, capítulo 29 de Jeremías, capítulo 30 de Jeremías, para saber que su tiempo en Babilonia, sus días en Babilonia estaban contados. Así también la iglesia tiene que examinar hoy las profecías de la Biblia para saber que sus días en esta tierra están contados. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos sienten que nuestros días en esta tierra están contados? Aleluya.
que ha llegado la hora de tomar las cosas de verdad con la más grande responsabilidad. Aleluya al Señor. Ahora, repasamos y esto ya es pasado. Babilonia no está en el futuro, es decir, Nabucodonosor. Aunque Babilonia en su sistema político y religioso está en el mundo vigente. Todo lo que el mundo vive hoy, en su aspecto religioso, en su aspecto social, en su aspecto moral, en su aspecto político, socioeconómico, es herencia de Babilonia. Por eso es la cabeza. Mire, por eso es la cabeza. Ahí comenzó, no solamente comenzó la ciencia, sino que comenzó también toda depravación y todo desvío espiritual comenzó arriba en la cabeza. Amén. En Babilonia comenzó todas las desgracias del mundo, comenzaron y persisten esas desgracias porque hasta el día de hoy el mundo no ha salido de Babilonia. Vinieron los medopersas, pero los medopersas siguieron el mismo sistema religioso de los babilonios. Vinieron los macedonios, pero siguieron el mismo sistema religioso de Babilonia. Vinieron los romanos, que es la bestia espantosa y terrible, la cuarta, que tenía 10 cuernos, la cuarta bestia que vio Daniel, muy semejante a un dragón, con los 10 cuernos, representa el imperio romano, pero igual, con la misma herencia de Babilonia. Y el anticristo será la misma Babilonia personificada de nuevo, representando a Babilonia una bestia, esta bestia que es el dragón, que es Satanás. Y en el capítulo 17, la vamos a ver el domingo, que los muchachos ya la tengan terminada. ¿Quién cabalgará sobre esta bestia, sobre esta bestia espantosa y terrible? ¿Quién cabalga? Una mujer que tiene un título, misterio, escrito en la frente, Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. La maldad personificada en todas sus manifestaciones. La asquerosidad más grande, pero también la blasfemia más grande, a pesar de ser lo más asqueroso y sucio, sin embargo se presentará como si fuera la esposa de Jesucristo, como si fuera la verdadera iglesia del Señor, diciendo: no estoy sola ni soy viuda, sino que yo soy la reina. Pero su juicio implacable caerá. Implacable será el juicio. El domingo vamos a ver esa parte. En el día de mañana vamos a ver las 70 semanas y vamos a ver el programa completo Dios Israel, para que no lo confundamos con el programa Dios Iglesia, para no confundirlos, por ejemplo, los 144,000, ni la multitud de vestida de ropas blancas de Apocalipsis 7, 9 en adelante, con la iglesia, porque nada tiene que ver. Para no confundir los santos del Altísimo de Daniel 7 con la iglesia, porque los santos del Altísimo no son la iglesia, sino el Israel convertido en el tiempo de la gran tribulación. Veremos mañana cómo será, cómo llegará ese mensaje. Primero, el plan de Dios Iglesia, el plan de Dios Israel. La importancia de conocer estos dos planes. Por no conocer esto existe el falso mesianismo, que mantiene por ahí enseñando otra vez la ley, que es necesario volverse a la ley, que es necesario volver a los ritos de la ley. Por no conocer esto existen los adventistas. Por no conocer esto existe una cantidad de religiones perdidas, porque se perdieron de la profecía y no supieron distinguir una cosa y otra. Pero la iglesia del Señor necesita saber bien todas las cosas, porque
supereminente grandeza de la sabiduría de Dios le ha sido dada a la iglesia. Alabanzas a Dios. Los grandes misterios de Dios, escondidos por siglos y milenios, le han sido revelados a la iglesia. Alabanzas a Dios, porque el Señor le plació darnos a conocer todas estas cosas. Lo que los sabios y entendidos no han podido conocer, el Señor se los reveló a sus niños, a sus pequeños. Sí, porque así le agradó a Él. A Él le agradó revelarnos todo esto a los que no sabíamos nada, y a los que sabían les dejó la mente turbada. Alabanzas a Jesús. Albert Einstein dijo un día el mundo entenderá y conocerá lo que ya los indoctos sabían desde siglos y milenios. ¿Ah? ¿Qué tal le parece? Un día el mundo conocerá lo que ya nosotros sabíamos. Años atrás, decir que el mundo acabaría era la peor tontería que uno podía decir. Los científicos todos decían: ese hombre es un lerdo, no sabe nada, es un radical, es un ignorante. Ahora ellos mismos tuvieron que decir: el universo se está muriendo, el mundo se está acabando. Los grandes glaciares de Groenlandia están en el deshielo más grande, y el mar se va a subir mínimo 45 centímetros. Y grandes ciudades, las grandes capitales del mundo, como Nueva York, como toda la Florida, por ejemplo, como el mismo Houston, como Londres y todas las islas británicas, quedarían bajo el agua. ¿Ah? Ahora dicen, ahora se aceptan que esto se está acabando. Lo que los indoctos sabían ayer, hoy el mundo científico apenas comienza a entenderlo. Y lo que van a entender cuando esta iglesia se vaya. Y desesperados comiencen muchos a correr de mar a mar, a ver dónde encuentran los pentecostales, a ver dónde los encuentran estos, aleluya. Porque es que se perdieron, se desaparecieron. Se imagine por ahí, maridos quedados, hijos quedados, mujeres quedadas, descarriados quedados, personas que conocieron el evangelio y se quedaron y no encuentren la iglesia. Irán de mar a mar, dijo el profeta, buscando palabra de Jehová. ¿Pero qué dice? ¿La hallarán? No la hallarán. ¿Encontrarán falsos profetas? Sí. ¿Se van a encontrar por ahí toda esa cantidad de apóstatas? Sí. Pero la iglesia verdadera ya no estará. Algunos pensaban que es que se va a acabar la Biblia, que no van a encontrar la Biblia. No es la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia si no hay quien se le explique cómo es? ¿Ah? ¿Para qué la Biblia si no hay quien le traiga el conocimiento de Dios a través de ella? ¿Para qué? ¿Cuánto sirve la Biblia? ¿Ah? ¿Cuánto sirve la Biblia en las manos de un mormón o de un testigo contra Jehová? ¿Ah? ¿Cuánto vale la Biblia en las manos de un hinduista o de un musulmán? ¿Cuánto vale? No vale nada. La Biblia vale en manos de este pueblo que ha recibido la gran revelación del cielo, la gran revelación de Dios.
Alabanzas al Señor. ¿Qué tal si estamos de pie y le damos un aplauso y una alabanza fuerte al Dios nuestro, que en su gran misericordia tuvo a bien revelarnos sus verdades eternas? Los misterios escondidos nos han sido dados por su divina providencia y gracia inexplicable. Alabanzas a Jesús. Exaltado sea el Señor desde ahora y para siempre. Sea bendito su nombre por los siglos de los siglos. Y toda su iglesia lo alabe y todo su pueblo lo proclame. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Gocémonos. Aleluya al Señor. Siga alabando al Señor, siga exaltando al Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos amó. Porque murió, pero Yo sé que Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es el alfa, Él es la omega. es el principio y es el Sí, fin. Señor. Él es el alfa